las 4 docentes que vinimos hoy del Instituto de Hidrología es justamente nuestro lugar de trabajo. Las 4 pertenecemos al Instituto de Hidrología de Llanuras. Es una institución que se dedica a la investigación científica más que nada. Yo soy bióloga, Guadalupe es agrónoma, Mari es geóloga y Georgina es ingeniera en recursos hídricos. Entre las 4 vamos a intentar darles una descripción general de los distintos ambientes que vemos en este lugar, que es nuestra área de estudio también, que es la cuenca del Arroyo del Azul. La cuenca del Arroyo del Azul se puede dividir así a grandes rasgos en 2 sectores, la cuenca alta, que es donde estamos ahora, y la cuenca baja. Vamos a empezar por los aspectos geológicos de toda esta zona. Acá vemos la provincia de Buenos Aires y vemos cuáles son las grandes, se llaman elementos morfoestructurales o unidades estructurales que tiene la provincia. Algunas de ellas, como es Ventaña y Tandilia, las podemos ver. Hay otras que son cuencas que no las vemos. ¿Y no las vemos por qué? Porque han sido colmatadas, cubiertas, o sea, rellenas de sedimento, y son las llanuras que nosotros vemos dentro de la provincia, ¿sí? Ahora nos vamos a concentrar en esta parte de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en este sector, ustedes lo ven como un puntito, pero está dibujada la cuenca del Arroyo del Azul. Nosotros en este momento estamos en un punto próximo a lo que es el sistema de Tandilia. Estas sierras, que son sierras muy antiguas, se extienden con un rumbo que es noroeste-sureste. La otra unidad morfoestructural que nos interesa y mucho es la cuenca del Salado. ¿Por qué nos interesa a nosotros? Porque todo el agua que cae, el agua tanto superficial como el agua subterránea, drena siempre en este sentido, buscando la cuenca del Salado. Que estamos hablando más o menos desde el Jurásico, dentro de la era Mesozoica, el periodo Jurásico, es cuando empieza, hace 200 millones de años, es cuando esa cuenca se origina y desde ese momento hasta la actualidad se viene colmatando de sedimentos. ¿Qué información tiene un mapa geológico? Básicamente, la litología, las rocas que forman estas sierras. Y también las estructuras geológicas, las fallas, si hay pliegues, ¿qué hay? ¿Cuáles son las estructuras geológicas que hay en esta zona? ¿Sí? Vamos a empezar por la litología. Lo rojo, que es todo este sector que tenemos acá, son rocas del Proterozoico, que es la era precámbrica. Tienen una edad aproximada de 2.200 millones de años. Estas rocas, geológicamente, se conocen con el nombre de Complejo Buenos Aires. Complejo Buenos Aires, o nosotros lo llamamos basamento cristalino, ¿sí? ¿De qué están compuestas? Rocas ígneas y metamórficas. ¿Dónde las encontramos? Acá, en los alrededores, tenemos estas rocas, 2.200 millones de años, y son ígneas y metamórficas. Luego, si nos vamos para Tandil, ahí también vamos a tener estas rocas. Todo lo que está en azul, que es poco en relación a lo que tenemos en rojo, son rocas que dice que son neoproterozoicas. ¿Qué quiere decir neo? Nuevo. O sea, son del precámbrico ya con el límite con la era paleozoica. Tendrían algo de 500 millones de años. ¿Cuál es el origen de estas rocas? Son rocas marinas, de origen marino. En esa época toda esta zona estaba cubierta, toda esta zona menos los puntos un poquito más elevados, estaba cubierto por el mar. Son las calizas y las dolomías que tenemos en las sierras. ¿A dónde las encontramos estas calizas y dolomías? Justamente en la zona de Sierras Vallas, en la zona de Olavarría, que son los lugares donde justamente el desarrollo económico que tiene esta región es gracias a esa transgresión marina que ocurrió hace 500 millones de años. Y después ven lo amarillo, que está como más acotado a lo que es el sur del sistema de Tandilia, y en este sector más próximo a lo que es Mar del Plata, que es la formación Balcarce, y es más reciente todavía. Es del Ordovícico-Silúrico, periodo Ordovícico-Silúrico ya dentro de la era paleozoica. Fíjense en los millones de años, 480, 440 millones de años. ¿Cómo se originan estos depósitos? También por una transgresión marina, otra transgresión marina que hubo posterior, ¿no? Y son también rocas de tipo sedimentarias, son más que nada rocas, son areniscas. Algo también que les quiero contar es que lo que tenemos acá nos está indicando que es una falla. Esa falla es la que da origen, digamos, a que estas sierras estén elevadas. Una característica de estas rocas es que se van profundizando. Las rocas comienzan a profundizarse en dirección hacia el noreste. Fíjense que esta ya es la cuenca del Arroyo del Azul, en nuestra zona de estudio. Tiene 6.000 kilómetros cuadrados de superficie. Las líneas que están viendo con números son isolíneas. Estas isolíneas unen puntos de igual profundidad del basamento cristalino, de la roca que yo les estoy diciendo. Fíjense las profundidades, va de 50 metros hasta, pasando Cacharí, lo tenemos a 800 metros de profundidad. Ustedes cuando estén en Cacharí, más o menos entre los 700 y 750 metros tienen las rocas que afloran acá, que tienen en esta zona, ¿sí? Y lo que les está diciendo es que tienen todo ese espesor de sedimentos. ¿Por qué me interesa ese sedimento estudiarlo?
porque es el sedimento que alberga el agua subterránea. En la provincia de Buenos Aires nosotros consumimos, para todos los usos que se les ocurre, se utiliza el agua subterránea. Bueno, yo ahora les voy a hablar un poco de la ecología de paisajes, que es la ciencia a la que yo me dedico. Para un paisaje, lo que lo define en cuanto a sus límites es que tenga una dinámica interna y unas características propias que lo individualizan, asumiendo que es internamente muy heterogéneo. Entonces, en un paisaje vimos que lo que más se repite de lo que uno ve fisonómicamente, eso viene a ser lo que en ecología de paisaje se llama la matriz, como el fondo, el patrón de lo que vemos. En cambio, hay otros como ambientes o unidades que están como manchitas o islas, ¿sí?, que se llaman parches en un paisaje. Y hay otras unidades en el paisaje que son generalmente unidades donde predomina la longitud, que son los corredores. Entonces, un paisaje, cuando uno lo estudia en cuanto a su estructura, es eso: ve algo de fondo, parches y corredores. Es que nosotros acá, donde está la estación esta hidrometeorológica, hay como una vegetación que podríamos clasificar de bastante natural, ¿o no? Pero si seguimos mirando a todo alrededor, lo que predomina ya no es tan natural. Si ustedes ven, está muy modificado. Uno ve potreros donde se ve que el hombre ha metido mano y en realidad, si pudiéramos ver una foto aérea, lo que más va a predominar son ese tipo de paisajes en la Cuenca Alta. Entonces, la matriz del paisaje en Cuenca Alta son todos esos potreros con distintos cultivos que ustedes van a ver. Y esto, lo que vemos como vegetación natural, son parches, que mientras que, ¿qué podemos considerar como corredores en Cuenca Alta? Justamente los cursos de agua, o las rutas, las banquinas, las vías de tren. Estas cosas que forman el paisaje no están aisladas. Hay relación entre un parche y el otro, hay relación entre un corredor y un parche. La matriz se ve modificada. Y eso significa que también un paisaje tiene una dinámica, va cambiando continuamente. Lo que a veces funciona como parche, otras veces se unen entre sí y son un corredor. Lo que en un tiempo es una matriz, el hombre puede transformar ese paisaje y hacer que la matriz se convierta en parche, como lo que veíamos recién. La ecología de paisajes con lo que trabaja es justamente con lo que ustedes pueden ver. Entonces, con lo que más trabajamos es con lo que nos indica, nos da señales de lo que pasa en el paisaje, y es la vegetación. Por eso, mi variable más importante para entender un paisaje para mí es la vegetación. Acá, como ven, lo que les decía Hilda acerca de la matriz y los parches, fíjense, la matriz son todos cuadraditos o rectangulitos, que son los potreros. En esta zona vamos a ver que esa matriz está bien diferenciada, esos potreritos están bien marcados, propio de cosas contrastantes que hay entre esos cuadraditos. Bueno, esas cosas contrastantes acá en la Cuenca Alta son los cultivos, y en otras partes más chiquititas, que son los parches que decía Hilda, fíjense, estarían los afloramientos rocosos y toda la red de drenaje, que acá está bien encauzada, que forman nuestros, por ejemplo, acá en esta zona el arroyo Santa Catalina. La capacidad productiva del suelo determina lo que se puede implantar en ese suelo, qué puede producir ese suelo. Entonces, en esta zona de la Cuenca Alta hay distintos tipos de suelo con algo que nos interesa a nosotros los agrónomos, con distinta profundidad efectiva, es decir, con distinto espesor que pueden ocupar las raíces. Acá, en la Cuenca Alta, hay suelos que tienen un espesor más grande y hay otros que tienen un espesor más escaso. Asociados a la presencia de roca, como mostraba Mari, hay zonas que acá vamos a encontrar cerca la roca, entonces la profundidad efectiva de ese suelo se va a ver limitada y ese suelo va a ser apto para ciertos cultivos, y hay zonas en donde la profundidad es mayor, entonces las raíces van a poder ocupar mayor espacio, entonces los cultivos van a ser otros los que puedan ocupar ese suelo. Entonces, en esos suelos profundos se van a poder desarrollar, por ejemplo, si hablamos de cultivos de verano, se van a poder desarrollar maíz, girasol, que son cultivos que tienen un porte alto, tienen raíces que profundizan mucho, entonces pueden ocupar toda. La planta tiene la capacidad de ocupar todo ese suelo y tomar el agua y los nutrientes que necesita para su desarrollo. Otro cultivo de verano, pero que puede
que tiene un porte un poco menor es la soja. El cultivo de soja puede ocupar suelos que están menos desarrollados, y cultivos de invierno, acá que ya en julio, en agosto se empiezan a sembrar en la cuenca, serían trigo, cebada y en algunos casos colza. Para conocer y desarrollar todas las investigaciones necesitamos saber el agua, la presencia de agua en la cuenca, en las diferentes expresiones que la podemos encontrar. La primera es la precipitación, y necesitamos, para conocerla, medirla, saber diferentes lugares donde precipita y en qué cantidad. Lo mismo en los cursos de agua presentes en la cuenca, que bueno, acá estamos en el arroyo Santa Catalina, que es uno de los principales afluentes del Azul, y después también está el Videla, que es otro de los principales afluentes, que se unen al Azul, aguas arriba de la ciudad, y siguen hacia la desembocadura. Para poder medir el agua es que tenemos estaciones hidrometeorológicas, donde además de la precipitación y niveles de arroyo, medimos otras variables climáticas. Esta estación que tenemos acá es la de Siempre Amigos, es una estación que pertenece a la red de alerta de inundaciones de Azul, y está instalada desde 2005 funcionando, y se comunica a través de una radio a una repetidora que traslada toda la información que registran los sensores de la estación en Azul, en una central que está en el instituto. Fíjense en Show dónde estamos. Entre los 350, 400 metros de profundidad tenemos la roca. Lo demás, o sea, esa roca está rellena, o por encima, suprayaza la roca, un espesor de 400 metros de sedimentos. ¿Sí? Bien, si nos vamos un poquito más al norte, para el lado de las Flores, que vos dijiste que sos de las Flores, fíjense la columna litológica que tendríamos, distinta. Aparecerían otras formaciones geológicas en el medio. O sea, tenemos una roca cristalina ya 700, 800 metros de profundidad, mucho mayor espesor de sedimentos, y tenemos dos formaciones más. La formación Olivos, que es una formación de origen continental, características del agua, aguas muy salinas. Y tenemos una formación Paraná, que es una formación de origen marino. Esta formación de origen marino ocurrió hace más o menos 20 millones de años, durante el Mioceno. En esa época es la época donde se está levantando la cordillera de los Andes. Entonces, al haber un levantamiento hacia el oeste, el bloque, o sea, la corteza, bascula y baja hacia el este. Al bajar, ¿qué pasa? El mar ingresa al continente, ¿sí? Y cubre una gran superficie. Todo lo que es la región pampeana la cubre entera. En el periodo cuaternario, hace poquitos millones de años, dominaba, digamos, las condiciones climáticas eran más áridas, no eran como las actuales. ¿Qué pasaba? Había vientos muy fuertes que venían del oeste. El viento venía del oeste, erosionaba, y todo ese material que sacaba del suelo lo depositaba al lado de la cubeta. Entonces hoy lo que se ve, lo que se estudia, que ahora Hilda les va a contar un poquito más, son cubetas de deflación, y del lado opuesto a la dirección dominante del viento, una acumulación de material, que es justamente el material que arrancaba el viento y lo tiraba al lado. Ustedes pueden mirar alrededor, cultivos no van a ver en esta zona. Entonces la matriz acá cambió. La matriz del paisaje, el fondo, son todos pastizales naturales, de distintos tipos. Algunos pastizales naturales son como esto que ven acá, pajonales, que se llaman, porque la especie que predomina, la que le da la fisonomía a esta comunidad vegetal, es la paja colorada. Es una especie autóctona de nuestra zona. Estos pastizales entonces naturales de pajonales y flechillares son la matriz, ¿sí? Y ahora entonces aquí, ¿quiénes son esos parches o islas
que allá en Cuenca Alta, dijimos, eran justamente los relictos de esta vegetación. Acá no, acá ellos son la matriz y los parches o islas son justamente ambientes como esto que vemos acá, como esta cubeta de deflación. También hay parches que coinciden con la Cuenca Alta, los montes, los cascos de estancias, esos montes donde predominan más que nada los eucaliptos o falsos eucaliptos, olmos, fresnos, esos que rodean a las casas o a los puestos en los campos, también son islas en el paisaje. Y los corredores, esos ambientes más longitudinales y que atraviesan a lo largo del paisaje, acá siguen siendo el Arroyo del Azul o el Cañadón de Gutiérrez, que pasa por aquí muy cerca, las rutas, los costados de las rutas, las vías de tren, los alambrados, ¿sí? O sea, hay algunas cosas que siguen siendo comunes en cuanto a la función que cumplen en el paisaje y otras que cambiaron rotundamente cuál es el rol de ellos en el paisaje. Como decía Mari, esta es una cubeta, está plagado de cubetas de deflación Cuenca Baja. Si ustedes miraran una imagen satelital, verían como lunares en una matriz, donde después les va a mostrar Guadalupe, no se diferencian potreros. Esos lunares son estas cubetas. Hay desde poquitos metros a algunas que tienen varios centenares de metros en cuanto a la dimensión de estas cubetas. Son cuerpos de aguas muy temporarios, son muy dinámicos, hay épocas en que están colmatadas de aguas, épocas en que ese agua llega y cubre parte del pajonal y épocas en que está absolutamente secas. Entonces el rol de estos parches o islas también cambia. A veces son fuente de agua para el ganado y otras veces está seco, pero crecen un montón de especies forrajeras, entonces es fuente de alimento para el ganado. Su propia función va cambiando. O sea, la estructura del ambiente cambia, ¿sí? Lo que tienen que saber es que este gran paisaje que ustedes ven ha sido en su origen muy trabajado por el viento. Tiene un inicio eólico, donde gracias a acumulación y deflación en distintos sectores se formó lo que vemos. Pero retrabajado ese paisaje por el agua. Ahora el gran protagonista de modelar el paisaje en nuestra zona es el agua, es otro el agente natural. Bueno, fíjense que el agua está imprimiendo en el paisaje unas características particulares. Fíjense que la línea de escurrimiento está marcando cómo es el patrón en el paisaje, que es totalmente diferente a la otra imagen, que todo se veía mucho más claro y delimitado. Bueno, al cambiar el paisaje, cambia el suelo, porque el suelo es consecuencia del paisaje en el que se encuentra. Entonces, ese criptosistema que era el suelo, al ser diferente, hace cambiar lo que hay encima, en este caso, como contaba Hilda, la vegetación es vegetación natural, y entonces el uso de la tierra es diferente. La aptitud de estos suelos es diferente para producir otras especies vegetales, y esas especies vegetales son o las pasturas naturales o algunas pasturas que se van mejorando, algunas pasturas implantadas en ciertos lugares donde la aptitud del suelo lo permite. ¿Qué pasa desde el punto de vista de la producción vegetal? Entonces, las raíces tienen menos disponibilidad de oxígeno. También la nutrición de estos suelos, la fertilidad química de estos suelos es diferente. Entonces, lo que se puede producir simplemente son o pasturas naturales o pasturas mejoradas con alguna intersiembra, o sea, sembrando algunas especies sobre el tapiz natural o favoreciendo el crecimiento de esas pasturas, haciendo alguna fertilización, por ejemplo. Entonces, la actividad principal acá es la cría de ganado vacuno. ¿Por qué? Porque el requerimiento, digamos, nutricional de las vacas de cría es menor que lo que sería un requerimiento de un animal que se está engordando para producir carne. Las zonas de producción de carne están asociadas a la cuenca alta. Todo lo que es el drenaje superficial del agua en lo que es cuenca baja del Azul es mucho más errático y ya el curso de los arroyos deja de ser la principal guía de traslado del agua. Ya empiezan a verificarse, dependiendo de la cantidad de agua que haya en el sistema, otros sistemas paralelos de almacenamiento o traslado del agua, que es lo que decía Hilda, donde estos bajos
empiezan a intercomunicarse y a trasladar el agua en forma paralela al arroyo. Es decir, que el curso del Azul pasa a ser uno de los muchos sistemas que traslada el agua hacia la desembocadura de la cuenca. Fíjense, todas estas lagunitas son todos ojitos de agua como estos o más grandes, que dependiendo de la cantidad de agua que haya o subterránea o de aporte superficial van a cambiar su tamaño. Y van a cambiar tanto su tamaño que pueden llegar a unirse. Además, lo que tienen este sistema es, en contraposición con la cuenca alta, es la baja energía. La baja energía hace que el agua permanezca mayor cantidad de tiempo en superficie y se traslade, dado que los cursos ya no son los principales regidores del traslado del agua, se trasladan en forma mantiforme. Son pequeñas láminas de pocos centímetros a menores de 1 metro que se van moviendo por toda la llanura ocupando grandes extensiones. Acá vamos a tener interacción y dependiendo del momento del año o de la época, hay épocas de sequía, años de sequía o años de inundaciones, donde el funcionamiento es totalmente diferente. Entonces ahí es donde necesitamos prestar atención y ya no podemos generalizar como podemos hacerlo en cuenca alta. Una de las características más llamativas de la llanura es la fragilidad del sistema, porque esta falta de energía hace que intervenciones que parecieran menores, como un zanjeo, un uso a lo mejor dicen, bueno, no pasa nada, sacamos todo este pastizal, ponemos algo, cualquier cultivo. Y eso influye enormemente en el comportamiento del sistema. Pues son sistemas frágiles que cualquier cambio en alguna de sus variables repercute enormemente en la respuesta del sistema. A la huella, aquí he venido.